inspiración, esa capacidad de una persona escribir lo que está viendo en visión, eso es inspiración. La revelación es lo que Juan está viendo. Así que lo que él está viendo, que son cosas que nadie puede mirar, nadie puede saber, a menos que eso no venga de Dios, es lo que conocemos como la revelación. Por eso el libro se llama Revelaciones. Entonces, repito, la inspiración es esa facultad que Juan tenía para escribir y para detallar con claridad todas esas cosas que él estaba viendo. Así que Juan terminó de escribir la última carta y ahora vamos a ver que se pasa a otra etapa. Recuerden algo muy interesante. Juan estaba en la isla de Patmos, ¿verdad? Y en el capítulo 1 quiero hacer una pequeña reseña para que podamos captar bien lo que vamos a estudiar hoy. En el capítulo 1, a partir del versículo 9, noten que Juan estaba en la isla de Patmos. Él estaba allí y de repente tuvo aquella manifestación. ¿Y cuál fue la manifestación? La manifestación es de Jesús. Jesús se le aparece glorificado y entonces le dice que escribiera en un libro todas las cosas. Recuérdense, Juan no fue a esa isla a escribir un libro. Juan fue a esa isla desterrado y estando allí, sin Juan saber, Dios tuvo un propósito maravilloso y extraordinario. Es importante que nosotros, mis queridos hermanos, entendamos que no importa lo que pase en nuestras vidas, Dios estará realizando un propósito en nosotros. Así debemos vivir. De esa manera, usted y yo sabremos que cualquier situación en nuestras vidas siempre estará bajo el control completo y absoluto del Señor. Cuando vivimos así, no estamos inseguros, estamos sabiendo que el Señor está con nosotros y que cualquier paso en nuestras vidas siempre será para Dios glorificarse, aunque parezca que las cosas son malas. Dios se va a glorificar a través de ellas. Así que allí está Juan. Él ya ha recibido cada una de las 7 cartas. Ahora vamos a ver lo que pasa con él. Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 4, versículo 1. ¿Alguien, por favor, léase el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1? Voy a leer yo. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Noten, hermanos, los detalles de este versículo. Dice que después de esto, ¿qué es esto? Esto es las 7 cartas. Después que el Señor le revela a Juan. Recuérdese, Juan está viendo al Señor. Él está en toda su gloria. Él lo vio que resplandecía como el sol. Bueno, todo aquello que explica el capítulo 1. Entonces, al terminar estas cartas, dice que él vio una puerta abierta en el cielo. Recuérdese, Juan tenía que participar en aquella visión. Él iba a ser parte de aquella visión y también él iba a ir escribiendo. Así que Juan estaba en la tierra o
si en algún momento Dios lo llevó al cielo, como dice aquí, para mostrarle las cosas, Juan pudo llevar con él todo el papel, toda la tinta que él estaba utilizando para escribir. Recuérdese que Juan está escribiendo. Y ahora, ¿qué sucede? Dice que la primera voz que oí, después de ver la puerta abierta, miró una puerta abierta en el cielo. Imagínese, hermano, lo que es usted estando así con los ojos bien abiertos, mirar que se abre una puerta y mirar que esa puerta se abrió en lo alto, en el cielo, una puerta para Juan entrar por ahí. Y entonces escucha otra voz, otra vez. Noten lo que dice. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo. Esta voz dice, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, ¿quién es este? Es el Señor que le sigue hablando a Juan, Esa voz como de trompeta que él escuchó. Quiero que, miren, para poder entender esto, porque probablemente al leer este versículo 1, cualquiera piensa que se trataba de un ángel. Pudo haberse tratado de un ángel, pero es importante de que nosotros entendamos que aquí el que sigue hablando con Juan y que lo llama al cielo es el mismo Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, vaya conmigo, capítulo 1, verso 10. Apocalipsis, capítulo 1, verso 10. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Quién es ese? Dice, yo soy el Alfa y la Omega. Está hablando de Jesús ahí, ¿verdad? Ok, volvamos al capítulo 4, verso 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta. ¿Ven? Está hablándole el mismo Jesús y le dice a Juan ahora, sube acá. ¿A dónde? Al cielo. Así que esto es algo maravilloso y el Señor le dice que le iba a mostrar todas las cosas que iban a suceder después de estas. Así que Juan ahora iba a ver todas las cosas que el libro iba a tener, todos los detalles que este libro iba a contener. Ahora Juan los iba a recibir todos. Recuérdense que el libro de Apocalipsis, y si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de escuchar a alguien o leer, alguna gente dicen que es un libro simbólico. Apocalipsis no es un libro simbólico, es un libro literal. Apréndanse esto bien, pero construido con símbolos. No es un libro simbólico, es un libro literal, pero construido con símbolos, es decir, está hablando de acontecimientos reales. Juan escuchó esta voz, esto no es algo figurado. Juan escuchó esta voz que lo llevó al cielo y él fue llevado al cielo realmente. Esto no es algo figurado. Fue llevado al cielo y allí él pudo recibir todo lo demás que contiene este libro. Así que la primera parte se desarrolla acá en la tierra con Juan y es la revelación de Cristo y las 7 cartas a las iglesias, pero la otra parte, que es casi el libro completo, se va a desarrollar. Juan, estando en el cielo, él va a recibir todo lo que nosotros leemos a partir de este capítulo 4 hasta el 22, cuando termine este libro, y él iba anotando todo, según estaba en el cielo, hermano, iba escribiendo todas las cosas que él iba viendo y que les eran mostradas allá. Así que
Es importante recordar que Apocalipsis es un libro que abarca los tres tiempos. Va a aparecer cosas que ya habían pasado, cosas que estaban sucediendo en los tiempos de Juan y cosas que todavía se están por cumplir. Y lo que se está por cumplir, hermanos, es la mayoría del libro de Apocalipsis. Así que la mayor parte de este libro todavía falta por cumplirse y lo veremos cumplirse en los tiempos que se acercan. Lo único que el cumplimiento final del libro de Apocalipsis, miren, si nosotros analizamos esto, hace casi 2000 años que este libro fue revelado y durante estos 2000 años se han cumplido algunos detalles sobre este libro, pero la mayor parte todavía falta por cumplirse y se va a cumplir en un corto periodo de tiempo. Esto no va a durar cientos de años para cumplirse, se va a cumplir en un corto periodo de tiempo todo lo que falta, así que será algo precipitado. Estos acontecimientos van a ir sucediendo uno detrás del otro rapidísimo. Todas estas cosas se van a cumplir en el tiempo futuro, pero en un corto periodo de tiempo. Así que vamos a continuar viendo lo que dice este capítulo 4 de Apocalipsis. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Si hay preguntas puede hacerlas. Si no, el que quiera leer el verso 2 y el verso 3 para que así continuemos. No hay más preguntas. El que quiera continuar con la lectura. El verso 2 y 3. Sí. Ajá. Ok. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Hermano, qué maravilloso. Inmediatamente Juan es llamado para ir al cielo. Dice que noten esto, y esto es la parte importante, hermanos. En el mundo espiritual, los seres espirituales no se toman gran tiempo para trasladarse de un lugar a otro. No, te dice que Juan estaba en el espíritu. Esta expresión estaba en el espíritu. No es que el espíritu de Juan salió del cuerpo, no, hermanos. Es una expresión para significar que él fue llevado directamente a la presencia de Dios. Recuérdese que el tercer cielo, donde está Dios, es importante tener esto claro. Hay tres cielos. El primer cielo es ese manto azul que vemos, que es donde están las nubes, la atmósfera terrestre. El segundo cielo es donde están el sol, las estrellas, todo el universo físico. Y el tercer cielo es donde está el trono de Dios, que no es físico, como si son los dos primeros cielos. Así que Juan fue llevado de la tierra al tercer cielo. ¿En qué tiempo? Note lo que dice el verso 2. Y al instante, ¿qué es esto? Instantáneamente, inmediatamente estuvo allá en los cielos. Ahora, yo quiero, hermano, que ustedes vayan recreando en su mente. Miren, no se distraigan, tomen notas. Si hay algo que yo digo que usted necesita anotarlo, y yo no sé, ¿verdad? Si usted
necesita anotar algo, pues usted me puede preguntar, pastor, repita esto, con mucho gusto yo lo puedo hacer. Pero quiero que usted recree esta escena en su mente, como si usted fuese Juan. Juan estaba en el cielo, donde fue llamado, Fue llamado para ir al cielo y al instante apareció allá. ¿Y qué vio? ¿Qué vio Juan? En este verso 2 dice un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Noten, Juan no está viendo jardines hermosos, Juan no está viendo ángeles, Juan no está viendo nada. Lo primero que vio fue un trono y a alguien que estaba sentado en el trono. Ahora, ¿cómo Juan describe a quien está sentado en el trono? Dice que el aspecto de quien estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Miren, estas son piedras preciosas de colores hermosísimos. Y Juan no puede describir, noten, si usted mira a una persona, usted dice es alto, o es pequeño, o es delgado, o no es delgado, o tiene el pelo largo, tiene el pelo corto, tiene los ojos negros, tiene los ojos azules o verdes, o en fin, lo que sea. Cuando usted define a una persona, usted la define así. Mire cómo Juan define al que está sentado. Dice que era semejante, no que era de piedra, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Yo no recuerdo los colores del jaspe y de la cornalina, pero son colores muy hermosos. Colores, creo que el jaspe es como verdoso, la cornalina no recuerdo, pero noten qué belleza, hermano. Y había alrededor del trono un arco iris. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? Tiene 7 colores. Dice que era en aspecto semejante a la esmeralda. La esmeralda sí es una piedra verdosa o verde. Así que noten esta belleza, hermanos. Esto es lo que Juan ve. ¿Habrá algo en este mundo comparado solo con este detalle? Déjenme decirles, hermanos, que Juan vio esto, pero hay algo muy interesante, que nosotros un día veremos esta misma visión de Juan, no todo lo que Juan vio en ese momento, pero sí usted y yo un día participaremos en algo parecido. Ahora, nosotros lo veremos más adelante, vamos a ir viendo más adelante estos detalles que son muy importantes. Así que lo primero que Juan ve, un trono, un trono. Trono azul. Bueno, por aquí mandaron un color jaspeado, era como azul, como... Es rojo, es rojo. Jaspe rojo. Es rojo y el cornalina es como no sé si cornalina es como amarilloso. Ok, amarilloso. Imagínense, hermano, esa combinación de colores, rojo con ese como anaranjado y alrededor un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda es verde. Así que noten esto, hermano, qué belleza tan extraordinaria, pero noten, Juan no puede decir, tiene los ojos de tal color, ese es el Padre que está ahí, ese Dios, el Padre, está ahí en su trono. El trono es representativo. Es importante que entendamos para que ningún hermano
piense que Dios necesita sentarse como nosotros, que tenemos este estudio bíblico, estamos más de una hora hablando y estamos sentados, ¿verdad? Pero Dios no se cansa. El trono significa la majestad, el poder de Dios, la soberanía de Dios. Es lo que significa este trono. Ahora, para que usted y yo podamos entenderlo, tiene que aparecer en un trono, que es lo que usted y yo conocemos, donde se sientan los reyes. No podemos nosotros entender a Dios a menos que Él no se manifieste con los asuntos humanos que nosotros conocemos. Recuerden algo muy interesante, Dios le habla al hombre en el lenguaje humano, Dios no le habla en lenguaje divino, porque usted y yo no podemos entender a Dios en lenguaje divino. Él se manifiesta a través del lenguaje humano, ¿no? Y esto es lo que conocemos como forma antropomórfica. ¿Qué es lo que es esto? Formas antropomórficas es cosas parecidas al hombre. La antropología es lo que estudia al hombre y sus características. Entonces, estos elementos donde aparece alguien como con figura humana, no es que Dios tiene la figura así humana como nosotros, no podemos describir a Dios así, pero para poder entenderlo, para poder comprender esto, Él se revela así, de esta manera, a cada uno de nosotros a través de su palabra. Pero ok, vamos a ver, está el trono, un trono hermosísimo, una belleza extraordinaria alrededor de ese trono. Vamos a ver lo que hay alrededor del trono. Verso 4. Recuerden siempre, hermanos, si tienen preguntas, pueden hacerla. ¿Lo leo? Sí, hermana. 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Aquí el asunto comienza a aparecer un poquito más detallado para nosotros. Quiero que usted mantenga esta visión, el trono maravilloso, y alrededor del trono que había 24 ¿qué? Anciano. Tronos. Está hablando de tronos pequeños, noten, nada comparable con ese trono que está en el centro. Ese trono es el centro de todo. Pero en esta visión Juan ve que alrededor de ese trono, pensemos que quizás 12 a un lado y 12 al otro lado. Esto lo estoy diciendo yo, hermano. Pero eran 24 tronos que estaban alrededor de ese trono. Y dice que Juan, miren, Juan está viendo y él vio sentado en los tronos a 24 ancianos. Aquí comienza el asunto a ponerse un poquito interesante. Dice, vestidos ¿de qué? De ropas blancas. Bueno, vamos a ver. ¿Quiénes serán esos 24 ancianos? Es importante que nosotros sepamos que las visiones que aparecen del trono de Dios en el Antiguo Testamento aparece en Isaías capítulo 6, la visión del trono. Aparece en Ezequiel capítulo 1. Si quieren, hermanos, anote estas citas y después usted léala para que vea. En esos dos capítulos, Isaías 6, Ezequiel capítulo 1, aparece el trono de Dios. Sin embargo, aparecen detalles allí que aquí
son repetidos, pero esto de los 24 ancianos no aparece. Yo he llegado a la conclusión de que cuando Isaías vio en el capítulo 6, vio la visión del trono de Dios, y cuando Ezequiel en el capítulo 1 vio la visión del trono de Dios, estos 24 ancianos todavía no estaban ahí. Todavía no estaban en ese lugar. Yo sé que al decir esto va a crear inquietudes, y es lo que yo quiero, es precisamente lo que pretendo. Que ustedes comiencen a preguntarse, ¿y quiénes son esos 24 ancianos? ¿Y cuándo llegaron allí? Así que, y esto nosotros podemos ir viendo cuando abre una pregunta, casi siempre la va a responder. Así que bueno, vamos a ir viendo algunos detalles para que podamos comprender esto. Bueno, tenemos la palabra ancianos ahí. Y este es un término que se usó en Israel para llamar a los líderes del pueblo de Israel. Moisés dividió el liderazgo en ancianatos, es decir, los ancianos eran los líderes que se encargaban de dirigir en ciudades, a veces en grupos de personas dentro de una ciudad, en fin. Cuando la iglesia cristiana es establecida y terminan los apóstoles su ministerio, los ancianos se convierten en los líderes de la iglesia cristiana. Los ancianos son lo que conocemos como pastores o como obispos. Es lo mismo, no hay ninguna diferencia en cuanto al uso de esa función. Ahora, estos que aparecen aquí, hermanos, está diciendo que son líderes, no que son pastores. Quiero que entiendan aquí para nada qué significa pastor, sino líderes, grandes siervos de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿serán estos ángeles o son seres humanos? Bueno, ¿cómo están vestidos? Vamos a ver, ayúdeme, ¿cómo están vestidos? Ropas blancas. De ropas blancas, ¿verdad? Ok, entonces miren, vamos a buscar, vamos a ver lo que dice Apocalipsis 7:9. Alguien, por favor, Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Yo, Pastor Betsy. Buenas noches, bendiciones a todos. Amén. 7:9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Hermanos, cada vez que leemos en el libro de Apocalipsis, vestidos de ropas blancas, se refiere a seres humanos. Amén. Se refiere a seres humanos. Noten esta multitud. Yo no voy a hablar de esta multitud ahora, pero sí más adelante ese será uno de los capítulos que vamos a desarrollar en nuestro estudio bíblico. Así que vemos aquí esta multitud. ¿Y de dónde vienen? Dice de toda tribu, es decir, son seres humanos, ¿verdad? Estos que aparecen vestidos de blanco. Vamos a seguir viendo otro capítulo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19.
versículo 7 y versículo 8. ¿Puedo leer, pastor? Sí. Ok. ¿Sí? Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que, hermano, la vestidura blanca representa las acciones justas de los santos. Y ya sabemos nosotros que los santos ante Dios visten de blanco, lino fino. El lino que aparece en la Biblia es blanco, es resplandeciente. Y en el verso 14, ahí mismo, quiero que usted vaya con su vista, capítulo 19, verso 14, note lo que dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Noten, hermanos, todo esto que aparece relacionado con vestiduras blancas está identificado con los seres humanos. Es importante nosotros conocer esto. No es que los ángeles no vistan de blanco, pero la referencia a la vestidura blanca es como el resultado de la vida de santidad del creyente. Por eso, cuando se habla de la santidad, siempre se toma en cuenta la expresión de no dejar manchar la vestidura blanca, porque la santidad es un tipo de una vestimenta blanca. Usted sabe que cuando usted tiene una ropa blanca tiene que cuidarla muchísimo porque cualquier cosa puede ensuciarla. Así debe vivir el cristiano, cuidándose. Sin embargo, se puede tener una ropa blanca y no dejarla ensuciar. Solo hay que ser cuidadoso, ¿eh? No es imposible poder hacerlo. Así que volvemos otra vez a Apocalipsis, capítulo 4, verso 4. Dice que los 24 tronos están ocupados por 24 ancianos que están vestidos de ropas blancas. Creo que después de nosotros leer estas citas bíblicas, estamos claros en que estos 24 ancianos no son seres angelicales, sino son seres humanos que están allí y que Juan los vio allí ante el trono del Señor, vestido de ropas blancas, y dice con corona de oro en sus cabezas. Otro detalle importante, recuerden, la corona. ¿Qué es la corona? Es un galardón. ¿Qué es lo que quiere decir? Que estas personas ya recibieron galardones. Ya recibieron sus galardones. Fueron premiados ya. Estas personas ya han recibido su premio, que es lo que representa la corona. Así que bueno, ahora bien, aquí se abre una gran pregunta. ¿Y cómo esta gente llegan allí? ¿Quiénes son? Me imagino que ustedes están hirviendo dentro de su corazón, preguntándose, pero pastor, ¿será esto así? ¿Será cierto? ¿Quiénes son estas personas? Bueno, usted sabe que la Biblia debe responder nuestras inquietudes y que la palabra de Dios de alguna manera nos va a enseñar cosas que en algún momento nosotros podemos preguntarnos. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí.
para que veamos quiénes yo pienso que son estos 24 ancianos que aparecen allí y que están sentados alrededor del trono de Dios. Son seres humanos que están allí, pero vamos a ver, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Hermana Betsy. Sí, pastor, en Apocalipsis 19:14, que leímos, 19:14, que dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Pastor, no sé por qué siempre he tenido la impresión que los ejércitos celestiales están compuestos por ángeles. ¿No es así? Lo que sucede es que este acontecimiento que narra el capítulo 19 es después de las bodas del Cordero. Ah, ok. Porque si notan, a partir del versículo, a partir del versículo 6 del capítulo 19 empieza a hablar acerca de los que son invitados a las bodas del Cordero, Y en el 9 y el 10 también, en el 9 específicamente, Juan habla de que son bienaventurados los llamados a las bodas del Cordero. Entonces, esta llegada que aparece de Jesús a la tierra en el verso 11, dice que vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, este es Jesús que viene. Es después de la boda del Cordero, lo que quiere decir que es el Señor regresando con quienes a la tierra. Con todos nosotros, lo que él se llevó. Ok. Exacto. Entonces, esos ejércitos celestiales, hermana Betsy tiene mucha razón cuando ahora mismo, nosotros hablamos de los ejércitos celestiales, son ángeles. Pero estos que menciona aquí, es la iglesia que regresa con Jesús a la tierra a establecer el reino de Cristo sobre todas las naciones. Oh, muchas gracias, pastor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero preguntar algo. Si ya a esa persona le dieron sus galardones, ya ellos fueron juzgados. Porque yo siempre me pregunté si nosotros, los que somos cristianos después de Cristo, estamos salvos por medio de Cristo. ¿Por medio de quién están salvos esa persona del Antiguo Testamento? Muy interesante pregunta, hermana. Déjeme yo explicarle en un minutito esta inquietud. Hermanos, todo el que se ha salvado en todos los tiempos ha sido salvado por Jesús. Fuera de Cristo no hay salvación. Ahora, ustedes me dirán, pero ¿y las personas que nacieron antes de que Jesús viniera a este mundo y que murieron? ¿Cómo Jesús pudo salvarlos a ellos si Jesús vino después? Muy sencillo, hermanos. En Hebreos capítulo 11 explica la palabra de Dios con claridad que esas personas se salvaron creyendo en el Mesías que había de venir. Esa gente vivieron toda su vida con la esperanza y para ellos cada día que se levantaban estaban esperando el Mesías. Cada día decían, quizás ya nació, quizás ya llegó, y murieron creyendo en el Mesías que vendría. Es decir, ellos fueron salvos por la promesa de salvación. ¿Qué sucede, hermanos? Cuando Cristo muere en la cruz, murió por ellos, murió por nosotros, murió por todo lo que creyeron en él y por todo el que hoy cree en él. Así que en Hebreos 11, repito,
Si quieren, tomen esta cita bíblica, Hebreos 11. Le voy a decir los versículos específicos para que lo lean después. Versículo 13 y 14 hasta el 16. Ahí habla de cómo esta gente murieron creyendo sin haber recibido a Jesús. Quiero que me entiendan. No podían haber recibido a Jesús porque nadie predicaba a Jesús en aquellos tiempos, porque Jesús no había venido. Se empezó a predicar en nombre de Jesús a partir de su nacimiento y su ministerio. Entonces esta gente creyó, dice aquí lo dice, ¿eh? Y también luego de esto pueden ir al verso 39 y 40 para que ahí nos demos cuenta de que ellos fueron salvados en la misma ocasión en que nosotros también fuimos salvados. Con el sacrificio de Cristo, al momento de Jesús morir, salvó a todos los que creyeron en su venida, en que Él venía. Y al momento de Cristo morir, ha salvado a todos los que creemos que Él ya vino. Es muy fácil, es muy fácil. Hágase de cuenta, haga una raya, ponga un punto en el medio de la raya, hágale un cerito en el medio y en el medio ponga Cristo y usted ponga antes de Cristo lo que están al lado izquierdo y después de Cristo lo que están al lado derecho. Los que están antes de Cristo se salvaron creyendo en que Jesús venía. Los que están después de Cristo se salvan creyendo que Jesús ya vino. Es decir, sin Cristo no hay salvación. Jesús es el Salvador de todo el género humano. Creo que esto explica la inquietud. ¿Alguna otra pregunta? No veo a nadie, pastor. Ok, entonces, hermano, miren, tenemos pendiente algo. ¿Qué es lo que tenemos pendiente? ¿Quiénes son esos 24 ancianos, verdad? ¿Quiénes son? ¿Cómo están allí? ¿Cómo llegaron a aquel lugar? Bueno, pues miren, vámonos a Mateo, capítulo 27, Evangelio de Mateo, capítulo 27. Y vamos, quisiera que alguien se lea los versos desde el 51 al 53. Hermana Doralisa. Buenas noches y bendiciones. Amén. Del 51 al 53, pastor, ¿verdad? Y dice así: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ustedes se han preguntado qué fue esto, Quizás algunos lo han leído, tal vez algunos han escuchado una explicación que hay por ahí de que esta gente volvieron a morir otra vez.
que estos que resucitaron en ese momento volvieron a morir. Decir que volvieron a morir es tan poco sustancioso, porque ¿cómo puede decirse esto? ¿Cómo puede señalarse que esa resurrección que se produjo allí, la gente volvió otra vez a morir? No hay manera de mostrar eso bíblicamente. Lo que sí nosotros sabemos es, y quiero explicar claro qué fue lo que pasó. Miren, en el momento que Jesús expiró en la cruz, en el momento que Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó. ¿Qué es lo que era el velo del templo? Era lo que dividía en el templo el lugar santo del lugar santísimo. Es decir, eso se abrió totalmente. ¿Y qué sucedió? La tierra tembló, las rocas se partieron del impacto que produjo aquel temblor de tierra que se produjo en aquel momento. Ahora, quiero que vean lo que dice, que se abrieron los sepulcros. Y muchos, noten, no pocos, muchos cuerpos de santo que habían dormido se levantaron. Ahora, vamos a ver, porque cualquiera leyendo hasta aquí dice, pero en el momento que Jesús murió, ellos resucitaron. No, hermanos, no fue así. Las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. ¿Cuándo? Cuando Jesús murió. Ahora, debemos leer con un poquito de detenimiento y nos vamos a dar cuenta cuándo fue que estas gente, estos santos, resucitaron. ¿Cuándo resucitaron? Dice el verso 53. Y saliendo de los sepulcros, no fue que resucitaron y se quedaron en los sepulcros, hermano. Cuando resucitaron, salieron de los sepulcros. Y saliendo de los sepulcros, ¿cuándo? Después de la resurrección de él. Noten esto, Jesús resucitó al iniciar el día domingo de esa semana. Al iniciar el día domingo, Jesús resucitó. Y después de Jesús resucitar, fue que resucitaron estos santos. El día que Jesús murió, las tumbas se abrieron, pero no se levantó ningún muerto. Resucitaron después de la resurrección de Cristo. Un detalle importante, antes de Jesús resucitar, nadie podía resucitar con cuerpo glorificado. Solo después que Jesús resucita con ese cuerpo glorificado es que el ser humano que vive en santidad, note lo que dice aquí, está hablando de santos. ¿Qué santos? Los santos del Antiguo Testamento. Santos del Antiguo Testamento, ahí resucitaron. Y hermanos, fue algo tan evidente. Noten, resucitaron después que Jesús resucitó. Y dice aquí la Biblia que fueron a la santa ciudad, Jerusalén, y aparecieron a muchos. Lo que quiere decir, fue evidente la resurrección. No fue un hecho escondido, no fue un hecho secreto, fue evidente. Esos santos se les aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén. Así que para que hubiese un testimonio claro de aquella resurrección que se produjo después del Señor resucitar. Entonces, yo creo que ya con esto usted tiene claro quiénes son esos 24 ancianos, ¿verdad? Que están alrededor del trono
que Juan lo ve en Apocalipsis capítulo 4, verso 4. Hermano, no pueden ser otros que estos santos que están aquí. Ahora yo sé que usted tiene otra pregunta para mí, pastor, y fueron 24. Yo no sé. Ese número 24 que aparece en Apocalipsis, capítulo 4, verso 4, puede ser un número simbólico. Ahora, pueden ser 24 exactamente, ¿eh? Es un punto que yo no puedo desmentirlo, ni tampoco asegurarlo. Lo que sí que leyendo lo que dice Mateo, dice que muchos resucitaron. Bueno, pero 24 son muchos, ¿verdad? Tal vez pudo haber sido más. Ahora viene otra pregunta que tal vez usted tiene para mí, pero yo me estoy adelantando. ¿Y quiénes serían, pastor, esos que resucitaron? Pues hermano, es imposible yo poder decirles. Ahora, yo pienso que hombres como Moisés, como Abraham, y quizás alguno de los profetas, qué sé yo, si el rey David, en fin, pero yo estoy especulando, quiero que entiendan, no tomen nota de esto que estoy diciendo, porque lo que estoy es especulando, ¿verdad? De algunos nombres que quizás ya resucitaron después de Cristo resucitar. Hasta que Cristo no resucitara, ningún ser humano podía resucitar con cuerpo glorificado. Recuérdese, hubo resurrecciones antes de Cristo, pero con cuerpos naturales de gente que fueron resucitados y volvieron a morir. Pero estos que aparecen aquí en Mateo 27 resucitaron después que Jesús resucitó. Recuerden, las tumbas se abrieron, pero los cuerpos no salieron de las tumbas hasta que Jesús hubo resucitado. En conclusión, y es a la conclusión que he llegado, estos 24 ancianos que aparecen ahí y que no aparecieron antes. Recuerden, Isaías 6, Ezequiel 1, ahí aparece descrito el trono de Dios, ahí no aparecen los ancianos, aparecen los seres angelicales, pero no aparecen los ancianos. También en Daniel capítulo 7 aparece una representación del trono de Dios, pero tampoco allí aparecen los ancianos, sino que lo que aparecen allí son los seres angelicales que están en la presencia del Señor. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Si algo no le quedó claro, hermano, por favor, pregúntelo, que yo no tengo inconveniente en explicarle otra vez lo que he dicho. Yo tengo una pequeñita duda y, como dijo usted, uno supone, no es que uno diga que es así. Me quedó una duda porque si es Dios, como usted nombra, a lo mejor Moisés, Isaac, los grandes, ¿no? De la fe, a lo mejor son ellos los resucitados en ese momento después de Cristo, tal como lo explica usted. ¿Sería posible pensar que ellos ya alcanzaron la vida eterna, por así decirlo, porque ya están en el trono con el Señor, no van a tener que esperar un juicio para como nosotros, ¿me entiendes? Cuando seamos resucitados vamos a ir a juicio, pero ellos ya como que pasaron esa etapa, ¿o estoy mal? Sí, hermana, perfectamente, ya ellos están con cuerpos glorificados, porque para poder estar ante el Padre como están ellos, la persona tiene que tener un cuerpo glorificado. Nosotros así, de esa manera, no podemos estar ante la presencia de Dios. Por eso es que el Señor, cuando venga a buscar su iglesia, nos va a transformar para poder llevarnos a la presencia de Dios, porque nadie puede estar delante de la presencia de Dios si no tiene un cuerpo glorificado. Así que ellos ya fueron glorificados y ya recibieron sus galardones. Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, hubo un juicio para ellos.
pues la Biblia dice que le ha sido establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Entonces, aplicando ese principio, lo dice Hebreos capítulo 9, verso 27, allí dice que le ha sido establecido a todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. Entonces entendemos que sus obras fueron juzgadas y ellos recibieron el premio ya por lo que ellos hicieron mientras estaban acá en este mundo. Así que ya tenemos un grupo representativo que está allí en los cielos. Faltamos nosotros, hermano. Así que nosotros somos ese segundo grupo que vamos a estar allí. No hay más nadie, pastor. Ok, pues vamos a seguir leyendo. Vamos a ver lo que dicen los versos 5 y 6. Apocalipsis, capítulo 4, versos 5 y 6. Amén. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. Bueno, noten, hermanos, que Juan sigue describiendo lo que vio en ese trono. Ese trono, bueno, tiene detalles que humanamente hablando es imposible poder describirlos todos. Noten que en el verso 2 y en el verso 3, Juan menciona el trono y él empieza a describir lo que él estaba viendo. Aquí sigue, en el verso 5 sigue detallando cosas que él estaba viendo en ese trono maravilloso y dice que salían como relámpagos. No sé si podemos entender esto. Para Juan eran relámpagos. Para nosotros hoy es como si hubiese un sistema de luces que se moviera, como un sistema de luces móviles. Era lo que hoy nosotros podemos describir. Juan lo describía como relámpago porque Juan no conocía la bombilla, no conocía, bueno, no estoy diciendo que en el cielo hay bombillas y juegos de luces. No es esto lo que estoy diciendo, porque nada de lo que hay allí puede ser comparado con cosas de la tierra, pero lo que estamos viendo es el poder, la grandeza de lo que Juan estaba describiendo allí. Y estas 7 lámparas de fuego que aparecen allí son representativos de que vamos a ver. Vamos a ver de qué son representativos. Yo quisiera que alguien me diga. Esta dice que y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora bien, ¿qué aparece como lámpara representativa en el libro de Apocalipsis? Vamos a ver si alguien recuerda, porque esto lo estudiamos. Pastor, a los candeleros, el candelero que representan los judíos. Pienso. Bueno,
Recuerden, hermano, cuando estuvimos estudiando el capítulo 1, vamos a ver, en el capítulo 1 se mencionan. Las 7 iglesias, pastor. Ok, en el capítulo 1 está representado por las 7 iglesias que están alrededor de Jesús, ¿verdad? Entonces, quiero de alguna manera, mis hermanos, comparar esto con lo que Juan vio. Entonces, noten que en el verso 5 del capítulo 4, allí menciona que delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Son 7, hermano José. Lo del la menorá, que es esa lámpara con 7 brazos que usan los judíos y que se usó tanto en el tabernáculo como en el templo construido por Salomón. Es una sola lámpara, pero que tiene 7 tubos, 7 pabilos, pero estas son 7 lámparas. O sea, no es una sola con 7 divisiones, sino son 7 lámparas. Ahora, aquí hay un elemento que he explicado, dice, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Sabemos bien que Dios tiene un solo espíritu, que es el Espíritu Santo, no 7 Espíritus Santo. Así que este número 7 acá lo que representa es plenitud, la plenitud. El número 7 en muchas partes aparece relacionado con Dios y con lo que es completo, lo que es pleno. Así que el número 7 va a aparecer en el libro de Apocalipsis y es para representar lo que es completo. En este caso, vemos la plenitud del Espíritu que está en Dios, dice, representado allí por estas 7 lámparas que cuando vemos la visión de Jesús, recuérdese, esta es la visión del Padre. Cuando vemos la visión del Hijo, las lámparas o los candeleros, que es lo mismo, están representados por las 7 iglesias. Así que podríamos nosotros, de alguna manera, ver que ya en los cielos hay lo que podríamos llamar como una anticipación de lo que es la iglesia que está por llegar. Que en ese momento Juan lo vio representado por estas lámparas que arden delante de la presencia del Señor. Ahora, el verso 6. En el verso 6 dice, y aquí está la parte, hermano, y después de explicar esto, yo sé que usted cada vez que lee este versículo va a sentir un gozo extraordinario. Este versículo 6 me da un gozo, pero un gozo de eso que no se acaban. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Ok, vamos a seguir porque quiero explicar esto después de lo que dice. Dice, y junto al trono y alrededor del trono, quiero que entiendan, junto al trono, es como si el trono tuviese 4 esquinas. Hay 4 seres vivientes, dice, llenos de ojo delante y detrás. Estos seres vivientes en el libro de Ezequiel son llamados querubines y en el libro de Isaías son llamados serafines. Son seres creados por Dios de los más poderosos que hay. No sabemos, hermanos, y esto es claro, aquí menciona 4 seres vivientes. Yo creo que esto es representativo. Yo pienso que los seres vivientes son mucho más. Son mucho más de 4 por varias razones que podemos expresar. Pero aquí estamos viendo que esos seres vivientes, noten cómo dice que estaban
llenos de ojo delante y detrás. O sea, está hablando ahí del poder que tienen estos seres creados por Dios, donde, bueno, el único que conoce todas las cosas es Dios, pero esto puede parecer que es una referencia a lo que dice el libro de Daniel cuando Nabucodonosor fue tomado y echado en el monte para comer hierba. Dios lo puso como un animal. Dice que el decreto de eso fue por los vigilantes. El decreto de mandar a Nabucodonosor a comer hierba fue hecho por los vigilantes. Eso está en el capítulo 4 de Daniel. Entonces, pienso que esta expresión que utiliza Juan aquí, que junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, está hablando de esos seres que Dios los ha puesto para escudriñar las cosas y para determinar cosas a nombre de Dios, no ellos, sino a nombre de Dios, poder tomar esas decisiones. Creo que estos son los seres creados más poderosos que existen. Satanás fue uno de ellos. Esto es importante saberlo. ¿Cómo lo sabemos? En Ezequiel capítulo 28, verso 14 en adelante, allí usted si quiere anote esta cita, allí usted puede ver que quien hoy es Satanás, una vez fue uno de esos seres, un querubín. Ok, entonces miren, explicado esto, vamos a la parte que más me interesa de este verso 6, y es este mar de vidrio semejante al cristal. Noten, hermanos, este mar de vidrio no aparece aquí ocupado por nadie. Muy interesante. El trono, en el trono está el Padre, Alrededor y al lado del trono están los 4 seres vivientes. Después están los 24 ancianos. Y más adelante vamos a ver que ahí aparecen millones y millones de ángeles que también están allí en aquel lugar. Quiero que, para que veamos esto de los ángeles, quiero que usted tenga claro en su mente esto que estoy planteando. Está el trono, ¿verdad? Dice que alrededor del trono, es decir, como si estuvieran casi pegados al trono los 4 seres vivientes, después los 24 ancianos, y después de estos están los ángeles, todos los ángeles. Vamos a ver, quiero que alguien se lea el capítulo 5, verso 11. Capítulo 5 lo vamos a estudiar más adelante, pero para que tengamos una idea de cómo está el trono allá en los cielos, es importante leer este capítulo 5, verso 11, por favor. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Usted sabe lo que es millones de millones? Mire, ¿usted sabe cuántos habitantes tenemos en la tierra en este tiempo? Aproximadamente unos 7.300 millones de personas. 7.300 millones. Estos son millones de millones. ¿Y dónde están? Están alrededor del trono. ¿Qué es lo que yo quiero enseñarles? Lo que quiero enseñarles es que, y volvemos otra vez al verso 6 del capítulo 4, dice que este mar de cristal, mar de vidrio semejante al cristal que está frente al trono
eso está vacío. Ahí no hay nadie. En ese lugar no hay nada. Esto Juan lo vio en el año 95 de nuestra era. Han pasado casi 2000 años de esto y ese lugar todavía está vacío. Todavía no hay nadie allí, ¿eh? Quiero que veamos cuándo ese lugar se va a llenar. Vamos a ver cuándo ese lugar se va a llenar. Apocalipsis, capítulo 7, verso 15. Quiero que se lean el verso 14, mejor, desde el verso 14 y el verso 15. Leo. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Hermanos, ya nosotros sabemos quiénes son los que van a estar delante del trono, ¿eh? Ahí está hablando de la iglesia de Cristo. Algunas personas creen que este grupo que aparece aquí es un grupo que va a aparecer después que la iglesia sea arrebatada. Ahora, quien cree así, lo que no puede demostrar cómo llegan al cielo con ropas blancas es que hay otro arrebatamiento, porque la única manera que este grupo puede llegar vestido de ropas blancas al cielo, recuérdense que las ropas blancas representan la transformación que va a recibir. La única manera es si son transformados y aparecen en el cielo. Entonces, ¿cuándo este grupo fue al cielo? Esta es la iglesia, hermano, sin ninguna duda. ¿Y dónde va a aparecer la iglesia? Va a aparecer en ese lugar. Dios tiene ese mar de vidrio allí. Por eso yo les decía, hermano, lo que Juan vio, usted y yo lo vamos a ver, toda esa grandeza, toda esa maravilla. Y usted sabe lo que es, que Dios va a preparar una celebración para recibirnos a nosotros. Mire, esto es algo que no tiene comparación. El Dios todopoderoso. Cada vez que yo pienso en la grandeza de Dios, yo me siento más pequeño que un granito de polvo, hermano. Y ese Dios tan grande, poderoso, creador de todo lo que hay, elaborar un plan para llevarnos a nosotros allí. Y cuando el Señor arrebate su iglesia, allí nosotros estaremos, allí nos llevará a aquella celebración maravillosa que es donde se va a celebrar la boda del Cordero en los cielos. Así que ese mar de vidrio que aparece ahí, que está vacío y que continuará vacío hasta que el Señor venga y busque su iglesia, es porque ese lugar está preparado, dispuesto para los santos. Vamos a ver otra cita bíblica. Vamos a ver otra cita bíblica acerca de esto. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Gloria a Dios. Amén. Y dice, Apocalipsis 15:2 dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio,
con las arpas de Dios. Amén, hermanos. Noten, en el cielo solo hay un trono, que es el trono de Dios. Están los seres vivientes, querubines o serafines. Están los 24 ancianos. Está el mar de vidrio y están los millones de ángeles. No hay otro lugar, no hay otro escenario presentado en los cielos. Esto es lo que hay. ¿Y qué dice la Biblia? Que va a haber un grupo de redimidos que ¿dónde estarán? En ese mar de vidrio. En el mar de vidrio que aparece en el capítulo 4, verso 6, es el mismo mar de vidrio que leemos en este capítulo 15, como leyó nuestro hermano José. Mar de vidrio. Allí es donde estará la iglesia del Señor. Así que, ¿cómo Juan lo describió como un mar de vidrio? Usted se preguntará, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos nosotros imaginarnos? Bueno, un mar para los antiguos era algo que tenía como un espejo, era una superficie que tenía cierta luminosidad. Y a eso le llaman mar. En aquel tiempo, ¿verdad? No es una referencia al océano que usted y yo conocemos, sino a este tipo de cosas. Ahora, lo aliento mucho, hermano. Hay cosas de esta que yo no le entiendo bien. Y yo sé que hay cosas de esta que usted no le entiende. No se preocupe, usted y yo quizás todos los detalles de esto no lo entenderemos, pero lo vamos a vivir, que es más importante. Usted y yo vamos a experimentar esto, porque esta es la promesa del Señor. Jesús dice que si Él se fue a preparar lugar, Juan capítulo 14, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que tenemos un lugar allí en los cielos que está preparado, un lugar que el Señor tiene dispuesto. Y cuando la iglesia llegue, empezará esa celebración. Imagínense aquella escena, el Padre presidiendo y nosotros viendo al Padre tal y como Él es. Porque Juan aquí no lo puede describir. ¿Usted sabe por qué Juan no lo puede describir? Porque Juan no estaba con un cuerpo glorificado. No podía ver el Padre en toda su gloria. Pero usted y yo, cuando recibamos esta transformación, sea que el Señor nos resucite porque hayamos partido con Él, o sea que estemos con vida en ese momento de la venida del Señor, seremos transformados y llevados a ese lugar maravilloso que está allí dispuesto en los cielos. Bueno, todo lo demás que dice lo vamos a leer, pero ya son detalles que creo que son importantes ya para concluir este capítulo, pero quiero ver si hay algunas preguntas sobre lo que he dicho. Pastor, yo estaba pensando en algo, en la palabra mar. Me quedé con esa mar, porque yo creo que en un estudio que usted nos hizo un poquito antes, estuvimos refiriéndonos a mar como una multitud de gente. Entonces, usted dice que está vacío ese espacio, correcto, pero se referirá, y un cuestionamiento, a que mar, que va a haber muchísima gente y se va a ver como un vidrio. O sea, no, me estoy tratando de analizarlo, no sé. Bueno, hermana, tiene sentido lo que está diciendo, pero cuando habla en el sentido del mar profético, en el aspecto humano, se refiere a las naciones del mundo. Aquí, repito, la palabra mar. Bueno, déjenme ver si encuentro una cita bíblica de algo que en el Antiguo Testamento llamaban mar.
Bueno. Déjenme ver hermano, denme un segundito, déjenme buscar acá una concordancia que yo tengo. A ver si un poquito rápido, porque aquí debe aparecer la palabra mar muchas veces. Esta es la concordancia Strong. Para ver si hay un texto que menciona la palabra mar con el... Recuérdense que las figuras que se toman en el libro de Apocalipsis casi todas son del Antiguo Testamento. Bueno, aquí hay cientos de citas bíblicas que mencionan la palabra mar, pero déjenme ver si rapidito aparece lo que quiero mostrarle. No lo encuentro. No encuentro, hermanos, déjenme ver. Déjenme ver algo. Primera de Reyes, déjenme ver si es esta. Primera de Reyes, capítulo 7, déjenme ver. Para que veamos una referencia. Primer libro de Reyes, capítulo 7, déjenme ver el verso específico. Ok, aquí está, exactamente, aquí está. Aquí está. Busquen primer libro de Reyes, capítulo 7, verso 23. Miren, noten, creo que ya todos, esto es lo que me gusta de la Biblia, ¿verdad, hermano? Que es, la Biblia se explica por sabes que no nos dejan ninguna duda. Miren, cuando Salomón, esto es en el capítulo 7, está hablando de la construcción del templo y de otros edificios que hizo Salomón. Ahora, vayan conmigo, primer libro de Reyes, capítulo 7, verso 23. Miren lo que dice. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabaza. Ahora, noten, aquí está usando la palabra mar para referirse como algo plano, ¿verdad? Algo plano que fue fundido, que era metálico, es decir, está hablando de algo como brilloso. Entiendo que esta es la figura que mira Juan. Juan compara lo que él vio con algo parecido a esto y utiliza este lenguaje, es un lenguaje del Antiguo Testamento. Así que bueno, aquí aparece un mar fundido, ¿verdad? Esto quizá nos ilustra un poquito sobre el significado de esa palabra mar en el libro de Apocalipsis. Así que esta es la cita bíblica que Amén. entiendo que se relaciona con esto. Pastor,
¿Sí? También dice, también en el libro de Ezequiel 1:22 dice, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. O sea, está hablando también, no dice mar, no está hablando de mar, sino pero aparece, dice de una extensión de cristal. O sea que como se refiere, como decía la hermana, se refiere a una expansión, a algo grande, fuera de lo que quizá Juan la vio como un mar, pero aquí Ezequiel la está mirando como una expansión de cristal. O sea que algo más o menos parecido. Ya, hermano, qué interesante. Gracias, hermano José, también por ese texto bíblico. De todas maneras, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que hay un lugar plano, probablemente brilloso, que Dios lo tiene preparado para nosotros. Lo importante es, miren qué es lo importante de esto, hermano, que usted tiene un lugar allí. Amén. Usted sabe que en las celebraciones muy importante, cada persona tiene su nombre, ¿verdad?, en su silla. Estas celebraciones extraordinarias donde se reúnen las personas importantes, usted ve que donde se va a sentar cada uno tiene su nombre, ¿eh? Usted sabe que nosotros seremos llamados por un nombre nuevo allí, que vamos a tener un lugar especial en aquel espacio que la Biblia aquí llama mar de vidrio. Yo creo, hermano, que esta es la parte más importante y creo que es la mayor enseñanza que nosotros podemos sacar hasta acá. El trono de Dios, los seres vivientes, los 24 ancianos, los millones y millones de ángeles y un sitio vacío allí, ¿no? Un sitio vacío. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos lleve allí. Así que usted y yo, hoy estamos leyendo esto. Mañana usted y yo estaremos ahí. Y ya no solo recordaremos que estudiamos esto en la Biblia. No es lo mismo leer una cosa en un libro que verlo, ¿eh? Así que esa bendición nos espera a nosotros. Solo recordemos, y con esto termino, la próxima semana vamos a continuar en el verso 7 y así seguimos luego con el capítulo 5 porque estos capítulos se conectan. Ustedes verán qué enseñanza más extraordinaria vamos a ver en este capítulo 5 también. Pero recuerden, hermanos, todo el que aparezca en ese mar de cristal tiene que ir vestido de blanco, ¿eh? Allí no habrá otro color. Todo el que aparezca allí tiene que ir vestido de blanco. Y usted sabe lo que significa el blanco, ¿verdad? Las acciones de los santos. Las acciones justas de los santos, la vida de santidad, el vivir en este mundo todo el tiempo cuidando nuestra comunión con Dios. Nos equivocamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? No perder tiempo, arrepentirnos. Inmediatamente pecamos, manchamos esa ropa, pero hay un cloro que se llama la sangre de Cristo que blanquea cualquier desobediencia que nosotros hayamos cometido. Ahora, recuérdese que para blanquear una ropa que tenga una mancha no basta con desear blanquearla. Hay que echarle el cloro, ¿eh? Hay que echarle el blanqueador para poder purificarla. Y las ropas físicas, si son de colores, usted le echa blanqueador y se dañan, pero si son blancas,
Así que si son blancas, mantienen su blancura, su pureza. Así debemos nosotros estar vestidos. No sé si hay alguna pregunta. No veo a nadie, pastor. Bueno, yo pienso que no hay pregunta porque todo el mundo lo que se esté gozando, imaginándose aquel momento maravilloso.